Bienvenidos, familia de herederos. Estamos contentos de poder estar aquí juntos otra vez. Feliz día de resurrección. ¿Cuántos han disfrutado de esta celebración de la Pascua, de recordar un gran momento en la historia? El día de hoy vamos a hablar sobre qué nombre. Acabamos de escuchar algo maravilloso. Hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver en las escrituras, si es la primera vez que te conectas, te doy la bienvenida. En este curso estamos llevando el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo. Ya estamos más de la mitad del libro. ¿Cuántos están contentos? Estamos en el capítulo 22, así que te animo que puedas sacar tu Biblia, que puedas buscar el segundo libro, que es Éxodo. Nos vamos hasta el capítulo 22 porque estamos avanzando ya en este capítulo. Y te animo también que puedas tomar buenas notas, que puedas recibir de Dios lo que Él tiene para darnos, su hermosa palabra. Y precisamente vamos a hablar de estas cosas el día de hoy, de la importancia de las palabras para la perspectiva de Dios. Bien, ¿cuántos están listos entonces esta noche? ¿Preparado? ¿Ya con tu Biblia en mano? ¿Ya con todo listo? Sí, dime por ahí, sí, ya estoy listo. Bien, vamos a ver Éxodo capítulo 22 y el día de hoy vamos a estudiar el versículo 28. Lo vas a ver en pantallas. Y dice así, este es nuestro estudio del día de hoy. Dice, no ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Qué interesante, porque en la Reina Valera, que es la más popular entre nosotros, dice que no vas a injuriar a los jueces, ¿no? En esta versión no los vas a ofender. Habla de dos palabras, de ofender y maldecir. Ahora, esto vamos a ver dentro de un contexto. Quiero que tú recuerdes el contexto en que Dios está dando este mandato. ¿Y cuál es el contexto? Siempre te lo recuerdo, en la repetición está el aprendizaje. Hemos estado viendo a lo largo del libro de Éxodo, ya estamos 22 capítulos estudiando, y hemos estado viendo las leyes que Dios le da al pueblo de Israel. A este grupo de leyes, porque hemos estado viendo diferentes leyes, le hemos llamado el compendio de leyes. ¿Y cuál es el motivo? Este ordenamiento jurídico se da después de que Dios le da los 10 mandamientos, que es conocido como el Decálogo, prácticamente como una constitución, porque están los 10 principales mandamientos que van a regir al pueblo. Pero después de estos 10 mandamientos, se empieza a dar un compendio de leyes que empieza a desarrollarse algunos mandatos, pero que tienen un propósito. Este compendio de leyes, que sería como un código, para los que somos abogados o estudiamos leyes, lo conoceríamos como un código, pero que tiene a la vez código penal, código civil, código tributario, de todo un poco. Así que le hemos llamado este compendio de leyes. Este compendio de leyes, además de los 10 primeros, que son los 10 mandamientos, tiene un propósito. Y este propósito es que el pueblo se santifique y que adore un altar. ¿Recuerdas que hace un tiempo atrás vimos que Dios le estaba mandando al pueblo a construir un altar para adoración? Entonces Dios quiere bendecirlos. Dios está entregándole estas leyes para que ellos se santifiquen, para que conozcan de la voluntad de Dios. Así que hemos visto en este compendio un sinfín de leyes. Ya abarcamos. Hemos hablado sobre la dignidad de la persona. Hemos hablado sobre la protección de la propiedad. ¿Qué más te recuerdas? Escríbelo ahí en comentarios. Hemos hablado sobre los derechos de la vida y cómo se protege la vida. Hemos hablado de la restitución. Hemos hablado también de un especial cuidado al vulnerable. ¿Cuántos recuerdan que eso fue la semana pasada? Bien, entonces hemos estado hablando de todo este grupo de leyes y llegamos ahora a la ley donde habla sobre los jueces,
sobre los gobernadores, sobre los príncipes, es decir, la gente que tiene autoridad. Hemos estado viendo todo el tema de personas individuales y sus derechos, y ahora da un giro y tiene otra perspectiva la ley de Dios, y que va a abarcar algo que estoy segura que para muchos es algo desapercibido. Es más, ni siquiera han meditado en el hecho de que Dios quiere regular esto. Y quiero decirte esta noche y hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo hablamos del nombre de alguien? ¿Cómo hablamos acerca de alguien más? ¿Cómo nos estamos refiriendo acerca de alguien cuando tocamos su nombre, cuando tocamos su prestigio, cuando tocamos su fama, cuando tocamos sus funciones? Nos hemos puesto en el contexto porque en esta parte de las leyes Dios se está refiriendo a aquellos que tienen liderazgo, que tienen autoridad, que están en el gobierno, aquellos que están ejerciendo funciones. Entonces, recuerda que el nombre es muy importante para la cultura hebrea. Por eso introdujimos esta sección de enseñanza con un video que hablaba del nombre de Jesús. Para la cultura hebrea era muy importante el nombre porque el nombre no solamente da identidad, sino que da propósito. El nombre marca el propósito de esa persona. Así que es muy importante. Para nuestra cultura también es importante porque nos identifica. Así que quiero que te pongas a pensar esta noche. ¿Cómo hablas del nombre de alguien más? ¿Cómo estás hablando, por ejemplo, acerca de tu jefe? ¿Qué hablas acerca de tu jefe? ¿Qué hablas acerca de tu líder en la iglesia? ¿Cómo te refieres? ¿Qué palabras salen de ti sobre tu pastor, sobre tu pastora? ¿Qué estás hablando frente a los demás acerca de las personas que tienen autoridad sobre tu vida, que tienen algún tipo de jerarquía sobre tu vida? Es interesante que nosotros evaluemos estas cosas. ¿Por qué? Escúchame, familia, quiero decirte algo muy importante. La medida más básica de la santidad es lo que decimos. ¿Qué está produciendo nuestros labios sobre aquellos que tienen autoridad sobre nosotros? Y quiero comentarte que este mismo versículo que hemos leído en la Biblia Peshitta dice: no insultarás a un juez ni maldecirás a un príncipe con autoridad en tu pueblo. Ahora, esto está fuerte, porque me gustaría preguntar en los comentarios ¿cómo se refieren a aquellas personas que están en funciones en gobierno? Tu presidente, el alcalde, el gobernador, o personas que tú estás en este momento evaluando para la candidatura de las elecciones presidenciales de tu país, como por ejemplo en Perú, que están próximos a elecciones. ¿Qué estamos hablando de aquellas autoridades que están frente a nosotros? Y yo sé que no todas esas autoridades se merecen alabanzas. Hay muchas de las autoridades que no se merecerían siquiera un halago de parte de nosotros o una palmadita en la espalda de decirle bien hecho. Yo lo sé. Sin embargo, hoy vamos a ver en la escritura algo maravilloso. ¿Por qué, familia? Quiero que lo tengas muy presente. Préstame atención. A Dios le importa cómo hablamos de Él, pero también le importa de cómo estamos hablando de todos aquellos que tienen autoridad legítima sobre nosotros. Quizás antes de este día tú te preguntabas: Mary, ¿realmente a Dios
¿Le está importando lo que yo hablo? Lo que yo hablo de un candidato, de un presidente, de un gobernador, de mi jefe, de alguien. Sí, a Dios le importa y le importa mucho. Porque recordarás que en versículos anteriores, es decir, por ejemplo, la semana pasada, hemos estado hablando del vulnerable. ¿Cuántos se recuerdan de esa enseñanza? Hemos estado hablando de las personas vulnerables, aquellas que están en debilidad o en desventaja. Y esas leyes que hemos estudiado las semanas pasadas, hemos visto cómo se consideraban las necesidades de estas personas. Pero estas personas tenían una característica. Cuando hablábamos del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, tenían unas características que estaban dentro de unos estratos sociales un poco bajos por su vulnerabilidad. Su vulnerabilidad, su desventaja los colocaba dentro de estratos de más atención. Pero en los mismos términos, ahora cambia el escenario, verso 28, y cambia el escenario. ¿Por qué? Quiero que notes esto, familia, presta atención. Dios es un Dios de balance y ahora quiere poner el equilibrio a las cosas y va a empezar a hablar de personas de estratos altos. Quiero que veas cómo Dios mantiene el equilibrio. Ya habló de personas vulnerables, pero ahora va a hablar de la misma manera y con el mismo peso sobre personas que tienen autoridad, que tienen mayor ventaja, que tienen poder, que tienen influencia, que tienen decisión. Es decir, Dios está colocando dentro de nosotros como creyentes que tengamos una visión amplia. Familia, no puedes tratar mal al vulnerable, y lo hemos visto la semana pasada. Es cruel, pero tampoco puedes maldecir al gobernante del pueblo, porque de lo contrario, dice la Escritura, prácticamente se toma como una blasfemia ante Dios. Si tú ves el original, en la palabra donde dice que no injuriarás ante los jueces, se usa una palabra maravillosa en el hebreo, estúdialo a profundidad, que es Elohim. Y muchos estudiosos tratan de este balance entre los jueces como una autoridad puesta por Dios. Se está usando en el hebreo la misma palabra que se usa para describir a Dios. Es increíble. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos en carácter a no maldecir, a no injuriar, a no blasfemar contra Dios, mientras que tratamos mal a los jueces, a los gobernadores. Esa es la referencia de la Biblia. Entonces, vamos a ver el día de hoy una historia en el Nuevo Testamento, porque ¿cuántos saben que nos encanta aquí en nuestro discipulado ver lo que dice Éxodo, pero inmediatamente irnos al Nuevo Testamento, porque encontramos mucha luz en el Nuevo Testamento, amamos el Nuevo Testamento, vivimos por las epístolas? Y curiosamente voy a hablarte de un personaje que es muy conocido para ti y que seguramente tú ya lo has leído. Y si no lo has leído, pues ¿qué estás esperando para leer el Nuevo Testamento? Te estoy hablando de Pablo. Pablo es uno de los llamados de Dios que nos va a traer bastante luz al cuerpo de Cristo, porque va a escribir una gran porción del Nuevo Testamento, la mayoría de las epístolas. Y vamos a ver cómo se desarrolla la vida de Pablo referente a este tema. Es interesante, porque él sucede que empieza a dar su testimonio en Hechos 22. Te voy a contar un poquito el contexto antes de irnos a la escritura, pero puedes ir buscando Hechos. Hechos es el libro que continúa después de los 4 evangelios. Puedes ir buscando y te vas yendo hasta el capítulo 22. Te voy a hablar un poquito del contexto si es que no lo has leído. Resulta que Pablo que ha sido llamado por Dios, está dando a estas alturas del capítulo 22 de Hechos, está dando un testimonio al pueblo judío. Él se encuentra en ese momento en Jerusalén. Las cosas no están lindas. Recuerda, Jesús fue crucificado, Él resucitó, comisionó a los apóstoles, empieza una persecución a los apóstoles
Y se levanta Pablo y empieza a predicar esto. Esto no le está gustando especialmente a los judíos. Especialmente a los fariseos, esto no les está gustando nada. Que los cristianos se multipliquen. Ellos están considerando esto una blasfemia. ¿Cómo es posible que a ese Jesús que lo crucificaron y lo vieron morir siga teniendo tanta fuerza su enseñanza? Así que había muchos que no estaban contentos. Por eso había revueltas, había muertes, apedreamientos, ya había muerto Esteban apedreado, muchas cosas están pasando. Así que Jerusalén, que es donde está el templo, es un lugar donde si tú eres creyente no quieres estar ahí, porque o puedes morir apedreado, o te desbarrancan, te encuentra un fariseo y te mete piedra. Entonces es un lugar donde tú no quieres estar. Sin embargo, está ahí Pablo. Pablo está dando su testimonio y muchos del pueblo judío están escuchando. Así que él empieza una predicación. Hechos 22 es una hermosa predicación de Pablo. Él empieza contando su pasado. Él empieza a decir cómo él era judío y que era celoso de la ley y cómo él se convirtió en perseguidor de los cristianos. Pero en esa prédica que está dando, empieza a describir un hecho que marca su vida, que es el encuentro con Jesús cuando él se iba a Damasco a matar a los cristianos. Y ustedes ya saben la historia. Jesús lo encuentra, él pierde la vista, pero él empieza a contar cómo él recobra la vista y cómo recibe un llamado. Todo eso está disertando en Jerusalén. Pero resalta un hecho muy importante. Y él en su predicación empieza a decir que Dios lo había enviado a predicar, pero que también le había mandado a predicar a los gentiles. Así que la reacción del pueblo judío que está escuchando todas estas cosas, luego de oír que Pablo era enviado también a los gentiles, provocó que la multitud se enfureciera. Todo el coliseo ahí estaban todos y querían matarlo. Empieza a haber una revuelta, uno que cómo es posible, otro que quién se cree este, y así empieza cada quien a levantar su voz y empieza a haber una revuelta, un desorden. Y los judíos querían ese rato agarrarlo del pelo. Algunos dicen que Pablo no tenía pelo, pero imaginemos, lo querían agarrar y lo querían matar. Así como habían matado a Esteban los fariseos, igual querían ahí arrastrarlo y matarlo. Es en ese momento donde los romanos intervienen. Viene un comandante y dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo agarran y lo llevan fuera de los que estaban a punto de matar a Pablo, que querían matarlo. Y ellos, el comandante romano y todo esto, empiezan a decir, hay que azotarlo, porque si lo azotamos va a hablar. Era la tortura típica de un romano, ¿no? Todo lo ven golpe los romanos. Entonces, dicen, hay que azotarlos y de repente nos da información. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está revuelta? Y en ese momento, cuando el comandante está sacando así su látigo y está a punto de castigarlo, de azotarlo, Pablo saca un as bajo la manga y les dice, ustedes me quieren azotar, ya, un momentito, saca su DNI, saca su ID, su pasaporte, como quieras, lo saca y les dice, un momentito, yo soy ciudadano romano. En ese momento, el comandante que escucha esto, que le está mostrando su identificación, se le cae la espada, se le cae el casco, se le cae todo. Está sudando el hombre. ¿Por qué? Porque para Roma era ilegal castigar a un ciudadano romano sin un previo juicio. Entonces, si lo agarran a este soldado, hasta lo pueden matar por cometer algo que es ilegal a un ciudadano romano. ¿Cómo se le iba a hacer esto sin un juicio previo? Entonces el romano el comandante está desesperado y aquí es la historia donde quiero empezar a contarte. Los romanos, este comandante decide y dice, no lo voy a azotar porque mi vida está en juego. Y decide, este también es judío, dice que es fariseo, lo voy a llevar al concilio. El concilio es también conocido como el Sanedrín, que es el lugar donde están los líderes religiosos. Y estos líderes religiosos
se reúnen para decidir ciertas cosas. Entonces el comandante dice, ya se me ocurre, voy a ir con ellos y les voy a decir, a ver, reúnanse, hagan un juicio y explíquenme qué rayos está pasando. ¿Por qué me lo quieren matar aquí a don Pablo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo quieren matar? Y es así que llegan a un tribunal supremo religioso que es el Sanedrín. Otras versiones dice concilio. Vamos a ver ahora sí las escrituras ya que tienes el contexto. Hechos, capítulo 22, verso 30. Dice así la escritura. Al día siguiente, el comandante, o sea, lo habían atrapado a Pablo, lo iban a azotar y lo metieron a la cárcel y dijeron, mejor no, ni lo toquemos. Y al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería el comandante averiguar de qué se trataba el problema. Así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Ok. Entonces, ya Pablo empieza a entrar ahora sí a un juicio legal. Está en el concilio. Y cuando uno está en un juicio, generalmente se escucha su defensa, ¿verdad? Así que Pablo empieza a exponer, es decir, comienza a hablar que él es un hombre que no ha cometido crimen, que es un hombre sin antecedentes. Y es más, que es un hombre que sirve a Dios. Pero sucede que un sumo sacerdote en ese concilio se levanta y manda a que lo golpeen a Pablo. Pero esto es injusto. Sigamos viendo lo que dice la escritura. Hechos, capítulo 23, y te voy a leer el verso 1 y el verso 2. Está interesante, ¿verdad? Está interesante aquí. Vamos a ver estos dos versículos. También lo puedes ver en pantalla. Dice, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. O sea, está disertando, está defendiéndose. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. ¿Te imaginas? O sea, él está disertando, haciendo su defensa ante el tribunal, en un juicio, y el sumo sacerdote dice, ni lo voy a escuchar ni lo voy a escuchar, y manda a que lo golpeen. Ahora, que lo golpearan en la boca, en la tradición, sucedía que cuando están en un juicio y querían callar, silenciar a la persona, generalmente eran cachetadas, bofetadas o hasta a veces ciertos azotes para callarlo. ¿Tú te recuerdas que esto mismo vivió Jesús? Recordemos, Jesús estaba en un juicio también oscuro, un juicio sin el debido proceso. Y dice la Biblia que cuando él estaba hablando, lo abofetean. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me golpeas? ¿Qué he dicho? O sea, estos eran unos excesos que tenía este Sanedrín, el concilio, tenían excesos en tratar en juicio a las personas. Bueno, regresando a Pablo. Entonces, a Pablo lo golpean, le dan una santa cachetada, así, ¡pah! ¡Cállate! ¿Qué estás hablando? Lo humillan con un golpe, lo ridiculizan. Eso es lo que querían hacer, lo callan. Con unos cuantos golpes lo silencian. Ahora, es aquí donde se pone buenísimo el juicio. Sigamos viendo la historia. Hechos, capítulo 23, el verso 3. Entonces, y continúa la historia, dice, pero Pablo, luego de recibir las cachetadas, Pablo le dijo al sumo sacerdote que había ordenado esto, ¿no? Le dice, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Gente, esto se descontroló. Pablo en este momento está lleno de tanta indignación por tanta justicia
y responde fuerte. Mira lo que dice esta escritura. Dice que él les dice: hipócritas, corrupto, ¿por qué me golpeas? Y no solamente eso, sino que Pablo le dice: me ha golpeado. Dios te va a golpear a ti. Es increíble. Ahora, aparte de las risas, quiero que notes algo. Pablo aguantó mucho antes de este momento. Aguantó los jalones cuando estaba en su predicación en Jerusalén, que los romanos querían golpearlo, hasta que él tuvo que revelar que era ciudadano romano, tuvo que pasar la noche en prisión, sin juicio, sin nada, y después recién ahí llevar a un juicio en el Sanedrín. Y cuando está queriendo defender, lo pegan, le pegan ahí una cachetada, le estampan. Mira todo lo que tuvo que aguantar Pablo. Y después de todo lo que aguantó, es que él levanta una voz de indignación. Él ya no puede más y dice: que Dios te golpee a ti. Le dice al sumo sacerdote. ¿Cuántos aquí se indignan así de fuerte como Pablo, pero por algo mucho menos, mucho más vago? Como por ejemplo, que alguien no te dé pase cuando estás manejando. Tú te indignas y lo maldices. Desgraciado, te va a ir mal. Mira este que no me deja pasar. ¿O cuántos se indignan de la misma manera cuando no le dejan usar una fila preferencial, o no le dejan aparcar en un lugar? O cuando se están demorando en una ventanilla, en el banco, ¿no? Y tú dices: esa señorita de caja, qué lenta es. Y todavía le gritas: no, señorita, qué lenta eres, apúrate. Y te indignas, ¿no? Y perdemos esa paciencia y perdemos todos los estribos frente a algo que nos está sucediendo, que lo consideramos injusto. Pero mira lo que sigue diciendo la historia. Hechos, capítulo 23, y ahora te voy a leer el verso 4 y el verso 5. Y dice: los que estaban cerca de Pablo le dijeron: hey, Pablo, cálmate. ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y mira la respuesta de Pablo: lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo. Porque las escrituras dicen, y cita Éxodo: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. ¡Guau! En ese momento, Pablo reconoce la autoridad. Pero no solamente reconoce la autoridad humana, que había un sumo sacerdote, que el que estaba ahí era el sumo sacerdote, sino que va mucho más profundo. Pablo reconoce la autoridad de la palabra de Dios en su vida, porque él inmediatamente dice: porque escrito está. Es decir, él decide recordarse a él mismo lo que está escrito por encima de sus emociones, por encima de su sentido de justicia. Él decide que la escritura sigue siendo la norma para él. Él pudo haber dicho algo completamente diferente. Él pudo haber dicho: sí, pero estoy en un juicio injusto y además yo soy ciudadano romano y lo que me han hecho y he pasado en prisión y esto. Él pudo haber dicho todo eso y tendría razón. Pero él decide que lo más importante que va a regir su vida es la palabra de Dios. Y aunque el sumo sacerdote estaba actuando injustamente, Pablo reconoce algo. Familia, quiero que notes esto. La posición sigue siendo digna de honra y la situación frustrante no cancela, no anula este principio. Dios ha dado una posición de honra a las autoridades. Y sus obras imperfectas no anulan lo que Dios dijo.
Familia, la autoridad puede fallar. De hecho, va a fallar. Son seres humanos imperfectos. Pero cuando la palabra de Dios sigue gobernando tu corazón, es más fuerte el nombre de Dios que la injusticia en tu vida. Y esto es cuestión de carácter. Nadie mejor que Pablo para modelarnos este ejemplo. Porque en este momento Pablo decide, por encima de su frustración, corregirse. Él dice, lo siento, hermanos, me equivoqué. Él decide corregirse. Él decide hacer lo correcto, lo que dice la palabra de Dios. Familia, Dios establece autoridades. Y es muy probable que estas autoridades actúen mal. Sí, es probable que tu jefe sea cierto, sea un neurótico, sea esa persona que tú dices, sí, es muy probable. Es muy probable que tu pastor quizás no te ha dado la oportunidad de escucharte, ha escuchado a otra persona, a ti no te ha escuchado. Sí, es muy probable. Es muy probable que tu líder no tenga un carácter que para ti sea el mejor. Sí, es probable. Todo eso es probable, que actúen mal. Aún así, Dios espera que su pueblo mantenga un corazón correcto. Es mandato de Dios. Familia, escúchame muy bien. Aun cuando la autoridad falla, el corazón alineado a Dios no pierde su honra. Aunque Pablo estaba siendo golpeado, humillado, presionado por la frustración, él no perdió su autoridad espiritual. Él siguió siendo el apóstol enviado. Gracias a Dios que él no se arrepiente de los dones y llamados que entrega, ¿verdad? Él no quita eso. Él en ese momento seguía siendo el portavoz de Jesús. Hace un día había estado dando la mejor prédica de su vida. Y ahora, en este momento, no se va de él su autoridad espiritual, pero reconoce también que hay una autoridad humana, que hay una autoridad que estaba puesto sobre él. Y él decide alejar su frustración por la injusticia y obedecer a Dios. Pablo, a través de su comportamiento, nos muestra que cuando nosotros nos sometemos a las autoridades, a los gobernadores, cuando nos sometemos a una autoridad puesta aquí en la tierra, en realidad estamos mandando un mensaje al cielo, que nosotros amamos la palabra de Dios y que es esa palabra la que nos gobierna. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está alineado con la palabra de Dios? Familia, hace un momento vimos un video que hay un nombre sobre todo nombre. Hay un gobierno sobre el gobierno humano. Hay una influencia más grande que cualquier influencia aquí humana. Es la de Jesús. Y Jesús nos ha dado un anticipo de poder, que es usar su nombre. Ese nombre que ha sido exaltado hasta lo sumo. Y ese nombre es el que nos da autoridad. Ese nombre es el que nos coloca en el lugar correcto, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque al igual que a Jesús lo golpearon también, lo humillaron, tuvo que atravesar la maldición de la cruz, tuvo que atravesar todo este sufrimiento, pero Él fue exaltado hasta lo sumo. Dios le dio a Jesucristo un nombre que está por encima de todos los demás nombres.
Y ese es el nombre que nosotros podemos usar. Cada vez que te enfrentes ante injusticias humanas que vienen de la mano de un gobernante, de una autoridad que tiene un nombre sobre la base de su jerarquía o autoridad, recuerda que por aquel nombre de Jesucristo, que es un mejor nombre, tú te decides someter a ese nombre y a esa autoridad de Jesús. Tú decides renunciar a tus emociones, a tu frustración y confiar en aquel que hizo la promesa. Él es el buen Dios justo. Claro, claro que va a estar a favor tuyo. Cuando nosotros hacemos que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, créeme cuando te digo, Dios respalda su palabra. Así que familia, esta noche quiero hacerte una pregunta. ¿Ante qué nombre te arrodillas? ¿Ante qué nombre te sometes? ¿Qué nombre te gobierna? ¿Te está gobernando la injusticia, el querer levantar tu voz? ¿Te estás arrodillando frente a tus emociones? ¿Te estás sometiendo bajo tus impulsos? Dios quiere que crezcamos en carácter. Familia, esta noche termino diciéndote esto. Permite que lo que haga el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, gobierne tu vida, de ahora y para siempre. Que Dios los bendiga. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.